Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Es un gozo de verdad y un placer que nos acompañan video a video, donde juntos ustedes y nosotros nos edificamos leyendo su palabra y encontrando discernimiento para tener la revelación de las Santas Escrituras a nuestro espíritu. Gracias de verdad por acompañarnos. Dios les continúe bendiciendo. Y ahora dejo el espacio a mi esposo para que salude y nos platique de qué se trata el tema de hoy. Sí, gracias. Eh, Gracias a todos por acompañarnos una vez más y gracias por cada video Que nos que nos acompañan. acompañan en cada video. Y el tema de hoy, para entrar en el tema de hoy le puse cuando nuestra fe es puesta a prueba. Nuestra fe, el nivel de fe que tengamos debe ser el mismo cuando estamos alabando al Señor el domingo en la iglesia y cuando pasamos problemas. Cuando estamos en problemas debe de ser la misma y es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y porque el apóstol Pablo describe, nos dice, sean de espíritu sobrio, estén alertas, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirlo nos da la solución, dice, pero resistirlo firmes en la fe. Para mantener una fe firme en tiempos difíciles, según la Biblia, se recomienda mantener una vida de oración constante y arraigarse en la fe, confiando en que Dios está presente en cada circunstancia. Aunque no se entiendan las circunstancias, también es clave recordar la fidelidad de Dios. Dios es fiel, no importa cuál circunstancia estemos pasando, problema económico, médico, laboral, Dios está presente. Recordando la fidelidad de Dios en el pasado, tener paciencia, buscar el apoyo de una comunidad de fe y enfocarse en la esperanza segura en Cristo y sus promesas. Es necesario conocer las promesas de Dios, las bendiciones, para poder aplicarlas cuando vengan los tiempos difíciles. Saber qué hizo anteriormente el Señor en una situación de esa índole. Los cristianos desde la iglesia primitiva se enfrentaron y hasta hoy se enfrentaron a numerosas tribulaciones y desafíos que pusieron a prueba su compromiso con Dios. Pablo exhorta a los creyentes a mantenerse firmes y constantes ante las dificultades, los peligros, la persecución y los conflictos. Pedro. Pablo exhorta a sus hermanos en la fe que estén firmes en el Señor. Y para explicar, Pablo fue el que en todas casi sus cartas que mandaba a las iglesias en sus viajes misioneros, él siempre hablaba de eso. ¿Y qué crees? Le pasa a él. Vamos a Hechos 16. Hechos 16, del 16 al 25. Voy a hacer una narrativa pequeña para no leer todos y para enfocarme en el versículo que vamos a desarrollar ahorita. El pasaje narra cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y después de expulsar un espíritu de adivinación a una esclava que generaba ganancias a sus dueños, a pesar de ser golpeados y encarcelados, injustamente oraron y cantaron himnos a Dios en la cárcel. Esto provocó un terremoto que abrió las puertas de la prisión, lo que llevó al carcelero a convertirse junto con su familia. El versículo 25 dice que Pablo cayeron, fueron hechos presos por el incidente que ya les conté y para sorpresa de todos los presos, Pablo y Silas ese día estaban orando, cantando himnos al Señor. O sea, su fe no disminuyó por la circunstancia que habían sido golpeados antes de ser encarcelados, fueron golpeados, fueron encarcelados y atados en la cárcel de más al fondo. O sea, cerrados y atados. O sea, ¿cómo se iban a escapar? Y aún así, su fe fue puesta a prueba, cantaron himnos, alabaron, oraron al Señor
y la respuesta fue inmediata. Esa misma noche dicen que hubo un terremoto, que se abrieron todas las puertas de la cárcel, se les abrieron los grilletes y pudieron salir libremente, porque su fe no disminuyó. Cuán importante es que nuestra fe no disminuya, no nos no tengamos temor de las circunstancias. Y mi pregunta para ti, mi amor, sería ahorita, ¿qué nos podrías decir de la fe? ¿Cómo mantener la fe en tiempos difíciles o cuando nos es puesta a prueba? Sí, hace ratito lo dijiste bien. El punto clave aquí es conocer a Dios, Así es. saber de qué Dios Así, estamos hablando, de un Dios que, aunque yo haya sido infiel, Él permanece fiel y Él va a cumplir sus promesas a cada uno de nosotros, no importa si lo estamos creyendo o no, Él cumple sus promesas. Y también sabiendo que vamos a pasar por pruebas. ujú. El conocer a Dios y tener una relación estrecha con Dios no nos exenta de pasar pruebas, porque precisamente Dios está transformando nuestro corazón débil, nuestro corazón eh, que no tiene confianza, que no cree, incrédulo, Incrédulo. a un corazón que cree. Entonces dice, fíjate, en Primera de Corintios 1, en el versículo 13, dice, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Aquí hablaba de que Él se mantiene siempre fiel. Fiel es Dios porque no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que también dará juntamente con la prueba la salida para que lo podamos soportar. Entonces, cuando conocemos a Dios, sabemos que vamos a ser pasados por pruebas, pero también sabemos que son pruebas que vamos a poder resistir, porque en un poco tiempo o en el tiempo señalado por el Señor se va a terminar esa prueba, nos va a dar, dice, la puerta de salida. Eso por un lado. Sí, Entonces, para contestar así rápidamente, es conociendo a Dios. conociendo sus promesas. Y número 2 es las armas de milicia que nos ha dado el Señor. Dice en segunda de Corintios 10, el 3 y el 4, capítulo 10, versículo 3 y 4, nos explica que nosotros, los creyentes, cuando ya hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, ya no llevamos una vida según lo natural, porque nos ha pasado Dios de el reino natural al reino espiritual, al reino de la carne terrenal, dice su evangelio, al reino de Dios. Entonces, para vivir y afrontando y confrontando pruebas, eh, el Señor nos dice, como les dije, segunda de Corintios 10, 3 y 4 dice, el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no vivimos, no batallamos según la carne, o sea, quiere decir según las circunstancias naturales. Dice el versículo 4, dice, sino que nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, altivez y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Ahorita acaba de explicar mi esposo en el libro de Hechos, en el capítulo 16, cómo Pablo y Silas era porque habían tenido ahí un desacuerdo con un problema, pues mi esposo lo explicó en el libro de Hechos, en la ciudad de Éfeso,
cómo fueron puestos en el calabozo, en la cárcel, en prisión, y como dijo, le pusieron grilletes y los pusieron hasta lo más al fondo de la cárcel, donde no pudieran salir. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos resistir en los tiempos difíciles? Conociendo que ya no estamos en la carne, que estamos militando y en el reino de Dios, y que nuestras armas nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Cuando tú sabes eso, conoces las armas de milicia que tenemos poderosas en Dios, que son la oración, la palabra de Dios y el alabar, la alabanza y la adoración. La adoración genuina. Y en este caso, Pablo y Silas comenzaron a alabar al Señor, siendo que estaban sus pies con grilletes en el cepo, estaban atados, estaban golpeados y estaban puestos con llave en la cárcel hasta adentro. Y ellos, gozosos, conociendo todo lo que acabo de decir previo, alababan y se gozaban en el Señor. Amén. Sí, para mantenernos firmes en la fe, como dijiste, voy a recapitular lo que dijiste. Es estar en oración constante con Dios. Habla con Dios sobre tus miedos y preocupaciones. Es lo que hicieron Pablo y Silas. Recuerda la fidelidad de Dios. Recuerda lo que el Señor ha hecho anteriormente. Enfócate en la esperanza, céntrate en la esperanza segura de Dios y no en la dificultad de la situación. Sé paciente. Busca, como dije, busca una comunidad de fe. Siempre es necesario buscar gente que hable del mismo tema, congregarnos para decir una palabra. Rodéate de personas que te apoyen en tu fe y que te ayuden a permanecer firme. Confía en el propósito de Dios. Aunque no lo entiendas, confía que Dios tiene un propósito y que Él está contigo en todo momento. Contigo, con nosotros, con todas las personas. No importa qué circunstancia estés pasando ahorita, el Señor está contigo. Él nos lo prometió. Confía en Dios, recuerda que Dios no te desamparará, Él tiene el poder para sostenerte y no permitirá que sean destruidos sus hijos. Pero la vida cristiana requiere de resistencia y fortaleza espiritual. Dice, nos mantenemos firmes en la fe al depender de Dios, quien nos establece, nos capacita y nos unge para permanecer firmes en Cristo y mantener la fe que profesamos. Eso está en Corintios, 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. El poder divino de Dios nos da todo lo que necesitamos para una vida de rectitud. Sí, pues como el tema lo dice, cómo mantenernos firmes en fe cuando estamos pasando por pruebas. Y esa palabra quisiera repetirla de nuevo porque es bien importante, mis amados, que no nos olvidemos quién no está pasando por prueba, quién no ha pasado por una prueba. Y yo quisiera repetir otra vez donde está en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Y otra vez quisiera que la leyéramos juntos. Y dice el 3. Pues aunque andamos en la carne, aunque somos humanos, ¿verdad? No militamos según la carne, como humanos, dice el 4. Porque nuestras armas de milicia no son carnales, no son humanas, pues, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, repitiendo otra vez, nuestras armas poderosas son la oración, la lectura de la palabra,
la congregación con hermanos creyentes y es la alabanza y la adoración a Dios. Y eso es lo que hicieron Pablo y Silas cuando estaban en esa circunstancia. Si regresamos al capítulo 16 de Hechos, que estaba platicando mi esposo la historia de cómo ellos fueron golpeados y encarcelados, dice en el versículo 25 del mismo libro de Hechos 16, de capítulo 16, versículo 25, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal magnitud que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces Pablo y Silas utilizaron esas armas de milicia poderosas en Dios que acabamos de leer en 2 Corintios 10. Dice que a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y yo quiero decirte, mis amados, ¿qué significa alabar y adorar al Señor? Mira, la fe, el creer y la confianza en el Señor es una actitud, como ya lo hemos dicho en los videos pasados, es una decisión que tenemos de creer, ¿verdad? Pero como es una actitud, es una decisión, es algo invisible, es algo que está dentro de nosotros. Ahora bien, la manera visible con la que podemos mostrar la actitud que estamos teniendo de creer, la manera visible y más bien audible que tenemos de expresar toda la confianza que tenemos en el Señor es cantando y adorando al Señor, porque los cantos de alabanza y adoración al Señor en la situación difícil que estamos pasando es una forma expresada audible, visible. Entonces, no nada más se queda en el interior en que yo creo, yo confío, no, también lo expreso. Y en cuanto lo estoy expresando, sucede lo que estábamos esperando. Hay quietud, hay reposo, pero sobre todo, perdón, o en muchas ocasiones, como en el caso de Pablo y Silas, se abrieron las grilletes. Hubo un terremoto Hubo esa un noche. terremoto porque la forma expresada de Pablo fueron más allá nada más de creer, fueron más allá nada más de orar, se atrevieron a alabar al Señor. Entonces eso fue tan grande alrededor que tuvo consecuencias grandes, Sí. maravillosas. Y sí, y su oración fue contestada inmediatamente, porque Pablo conocía la palabra y la aplicó. Para mantenernos firmes en la fe, al depender de Dios, porque Él es el que nos capacita y nos unge para permanecer firmes en Cristo. En lugar de retroceder o apartarnos de Cristo en tiempos difíciles, debemos mantenernos firmes a la posesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel fue el que nos la prometió. Las bendiciones Él las prometió y así va a ser. No desmayamos ni nos desanimamos. Nunca nos rendimos porque nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Así es. Así es. Entonces, Y ese es el Dios que adoramos, el Dios sí, que adoramos, al que le alabamos. es tan importante Ajá. conocerlo, ¿verdad? Tener una relación estrecha, diaria con Él, conocerlo, conocer su palabra, conocer también lo valioso, el tesoro que nos dejó, que es la oración. Con ella nos comunicamos, le comunicamos al Señor.
y en su palabra nos responde y empieza un diálogo, no nada más un monólogo al orar o a Él estarnos hablando, a veces sin que le escuchemos en su palabra, sino un diálogo donde nos confirma que Él va con nosotros en las pruebas. Amén, amén. Y bueno, para Sí. terminar, mis amados, quiero reforzar con la misma palabra de Dios el tema de hoy que les hemos llevado, que es cómo fortalecernos en el día de la prueba, De la prueba. cómo estar firmes. Estar anclados a Cristo. Y esta palabra está en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 10, 11 y 12. Y dice así: por lo demás, es Pablo hablando, o sea, él venía dándoles un número de instrucciones, de consejos, y les dice también en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. O sea, está diciendo, las fuerzas vienen de Dios, no vienen de nosotros. Si no aprendemos a agarrarnos de Él, si no aprendemos a creer que Él es el que va con nosotros en todo momento, se nos va a hacer muy difícil. Entonces les está diciendo Pablo, fortalezcanse en el Señor. O sea, tomen fuerzas en el Señor. Dice, y en el poder de su fuerza, en su poder, no en las nuestras, en su fuerza, no en las nuestras. Dice el versículo 11, y vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Entonces, nuestra fuerza viene de Dios, de su fuerza, y que nos vistamos de las armaduras de Dios. Y en otro video vamos a estarles hablando de cuál es la armadura de Dios que Él nos insta a que tomemos, pero es importante lo que dice enseguida, dice, para que podamos estar firmes, porque de eso se trata. Cómo estar firmes, cómo permanecer y no nada más de pie, sino sin fluctuar nuestra fe. ¿Cómo hacer para que nuestra fe en tiempo de gozo sea la misma que tengamos en el tiempo de la prueba, en el día malo, en el tiempo difícil? Porque vendrán los días malos. Vendrán de los días malos. Pero si no nos apartamos, si nos mantenemos firmes en la fe, vamos a poder pasar esos días malos. Claro, mis amados, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos encanta, es un placer y un gozo, de verdad, que ustedes y nosotros juntos tomemos este tiempo para discernir con revelación la palabra del Señor. Pues les invito a que se suscriban al canal y, como dijo mi esposo al empezar el video, que toquen la campanita y pues que estén pendientes de nuevos videos y de nuevos temas. Bueno, es un gusto. Queremos despedirnos. Hasta pronto. Bye.